Muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Padre, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Hoy iniciamos esta parte interesantísima ya sobre la gracia actual, todavía no la habitual. Hicimos una serie de distinciones ayer sobre la división de la gracia para ir ubicándonos a qué nos referimos cuando hablamos de la gracia actual y la gracia habitual, que es prácticamente lo que para el orden de la santificación nos interesa. Entonces, hoy iniciamos ya, todo fue introducción, vimos 4 puntos, que fueron la redención subjetiva y la redención objetiva. Después hicimos una noción de gracia. Después, aunque pasamos del tercero al cuarto, el cuarto vimos los errores más importantes en el orden de la gracia que ha habido en la historia. Y ayer hicimos la división, la distinción de lo que es la gracia. Fue importante que ayer hiciésemos toda esa distinción para ir diciendo, bueno, no hablamos de la gracia de Dios extensiva, porque Dios da muchas gracias y ha dado una de las preguntas que no contestamos de Julia ayer, que decía, bueno, y la gracia del bautismo, y cuando nacemos eso no es gracia, sí, la vida misma, y podemos recibir de Dios muchas gracias, que todo es don de Dios. Pero cuando hablamos en el orden de la santificación, que recuerden que estamos hablando del Dios santificador, de la primera parte del Dios santificador, la gracia, ahí hablamos ciertamente de gracia habitual o gracia actual. Y hoy empezamos la primera sección, que prácticamente es el primer libro, de lo que será la gracia actual. Y es lo que hablaremos primero, la naturaleza de la gracia actual, sería el capítulo primero. En el segundo hablaremos de la necesidad de la gracia actual. Y en el tercero, la distribución de la gracia actual. Iremos hasta el cuarto, la relación entre gracia y libertad. Y ahí haremos como hasta ahí prácticamente 15 puntos. Bueno, pues hoy, Padre, empezamos con lo que es la naturaleza de la gracia actual. Lo primero es distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de la gracia actual. La distinguimos de la gracia habitual y se llama actual porque es un tanto transitoria, aunque está ordenada hacia la santificación. Por eso no podemos decir que es simplemente una gracia como todo lo que Dios da, como el orden de las cosas o la gracia dadas en el acompañamiento de Dios para la vida, sino hablamos de las gracias que está en orden a la redención. Y por eso se va a llamar gracia actual, porque la distinguimos de las gracias habituales, aquellas que están de manera más permanente en el alma y que de manera permanente, redundo, actúan ya graciosamente en el orden de la salvación y se distingue de la gracia actual. Por eso hoy hablaremos de la gracia actual. Y la primera es esta distinción de la gracia habitual para entender que es una gracia transitoria, pero también en orden a la santificación. Y ya el segundo punto sería sobre lo que es la gracia en las Sagradas Escrituras. Primero, de pasar a la Escritura y a la tradición, diré pues lo siguiente. Esta gracia actual de la que hablamos es un influjo transitorio y sobrenatural, así la vamos a definir, un influjo transitorio y sobrenatural de Dios sobre las potencias anímicas del hombre, con el fin de moverle a realizar una acción saludable, salvífica. Los elementos que hay que resaltar aquí de lo que es la noción de gracia actual. Primero, que es un influjo transitorio, como decía, de paso, y que es sobrenatural. No es meramente impulso, motivación, no es un resorte psicológico. A veces vamos a retiros que se han hecho de, no quiero decir de qué tipo, pero de varios tipos, de grupos, donde ponen luces y que ponen la imagen del Cristo
y apagan las luces y dan una carta donde le habla a la mamá, al niño, lo hacíamos también en algún momento. Y entonces viene el llanto, porque viene la emoción. Eso que sucede allí no es necesariamente un efecto gracioso, sino puede ser meramente afectos, sentimientos, y puede ser fruto no de la gracia, sino de un resorte psicológico. Sí, de una historia que necesita todavía ser sanada, ¿no? Claro. Por eso me atrevo a decir, sin hacer un juicio de valor, que está el riesgo de ir hoy a lo visual. Me refiero, específicamente pienso a la cuestión de cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Donde ponen a Cristo y varias luces en torno a Cristo. O a veces esas como escenas un tanto teatrales de las que ponemos el del domingo de la resurrección, sí, para impactar con la luz y todo, tienen el riesgo de que no estemos hablando sino de efectos visuales y que sucedan ciertas emociones y que no sean fruto de la gracia, sino, no digo que sean malas, pero que son fruto de un efecto psicológico, de un resorte que movió hacia un afecto, una emoción, ¿no? Sí, no sé qué piensas. El problema de todo esto es que experimentamos un reductivismo, ¿no? O sea, la fe, la devoción, todo queda reducido a un mero sentimiento, cuando en realidad lo que necesitamos son otras cuestiones, ¿no? Lo que es precisamente el hecho de que la celebración de la resurrección pueda llegar a la concreción en la vida de cada fiel, ¿no? O sea, no la emoción, no necesariamente la emoción, ¿no? Por eso la definición, si bien es transitoria, pero se dice que es sobrenatural, claro, y que la da Dios. Y es ciertamente para influir en las potencias anímicas, que hablamos del ánimo del hombre, que le dispone y que le acompaña en la gracia. Por eso vamos a hablar de la iluminación. Podríamos pensar, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En la disposición a la escucha, por ejemplo, que una persona tiene cuando va a misa, ¿no? De momento ya ha llegado con un tiempo antes, se ha puesto a rezar, ha apaciguado el espíritu, y ahora, en el momento de la misa, se abre a la escucha de la palabra, ¿no? Y puesto que ya ha habido determinadas disposiciones humanas, que debemos de buscarlas siempre, ahora viene el Espíritu en auxilio nuestro y nos da la escucha, ¿no? Nos dice, esta lectura tal vez estuvo hasta mal proclamada, ¿verdad? Pero esta lectura es para ti. Y ciertamente esa lectura viene y le consuela, ¿no? Por eso se dice, en las potencias anímicas. Estamos hablando del hombre, de una persona racional. Y por eso hablaremos de la inteligencia y de la voluntad. Claro. Hablaremos de la iluminación y de la moción. Porque si es un influjo en las potencias anímicas del hombre. Y el hombre, cuando hablamos de potencias, no hablamos de instinto, eso es en el animal. Claro. Entonces influyen en la inteligencia y en la voluntad. Claro. Y por eso son potencias del hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de moverlo a realizar acciones que van en orden a la salvación. Es que precisamente, tal vez a algunos de los que nos están escuchando como que les resulte novedoso esto de la inteligencia y la voluntad, ¿no? O sea, tal vez quien ha tomado un curso de moral, ¿no? pueda entender o pueda darse cuenta de que esto ya lo vimos, porque son elementos que utilizamos para la valoración de los actos humanos, ¿no? Yeah. Y que se necesita inteligencia y voluntad para que estos pueda sobre estos emitirse un juicio, ¿no? Ahora, de la misma manera que nosotros estamos hablando aquí de los actos humanos, ¿sí? Lógicamente, distinguidos de los actos del hombre. Del hombre, exactamente. Ahora, por esa misma causa, porque para estos actos humanos se necesita inteligencia y voluntad, de la misma manera para poner en movimiento los medios de la santificación, los medios del encuentro con Dios, pues necesitamos otra vez volver a poner inteligencia y voluntad, y por eso es por lo que la gracia necesariamente tiene que afectar estos dos ámbitos, ¿no? Cuando hablemos de la gracia actual, la definición va a ser: la gracia actual es un influjo transitorio y sobrenatural de Dios sobre las potencias anímicas del hombre en orden a su salvación, para que realice acciones
que son saludables. Dice, es que no uso el término porque es un tanto... Ujú. Pero saludable significa en orden a la A la salvación. salvación, exacto. En su calidad de influjo transitorio, la gracia actual se distingue de la habitual, porque la habitual no es transitoria, Claro. es permanente. Y también se distingue de las virtudes infusas, Claro. que actúan, son inherentes a la persona porque ya están habituadas, ya están en la persona y son de manera más permanente. Por su carácter sobrenatural, ciertamente está ordenada a la realización de actos saludables. Por eso es don y por eso es gracia. Estas acciones que se hallan en relación intrínseca con el último fin sobrenatural y por lo que la gracia actual se distingue del concurso de Dios. Claro. No hablamos meramente del concurso de Dios, de que Dios está presente en el mundo y que ordena y dirige y guía todas las cosas. Esa sería la gracia actual, no. Aquí hablamos de una gracia dada para el orden de la salvación. Claro. Y de allí que tocaremos 3 puntos, que será la doctrina de la iglesia Ujú. en cuanto a la gracia, después lo que es en la escritura y en la tradición, Ujú. y un tercer punto, la razón interna de lo que son las gracias actuales. 3 puntitos nada más hoy. Empiezo. Magnífico. La doctrina de la iglesia en torno a la gracia actual. La gracia actual, de una manera inmediata e intrínseca, ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad. Cuando hablamos de gracia actual, recuerden, nos vamos a referir a un influjo en las potencias del hombre, y cuando hablamos de las potencias hablamos de la razón y hablamos de estas llamadas facultades superiores que son el entendimiento y la voluntad. Al entendimiento iluminándolo y a la voluntad fortaleciéndola, acompañándola, haciéndola pues fuerte para que pueda Elegir siempre el elegir bien. el bien, porque la voluntad solo toma lo que el entendimiento le presenta. Como bien, exacto. ¿Sí? Porque es la inteligencia la que le da luz, ¿sí? Pues porque ella misma tiende a la verdad, ¿no? Porque en un cuarto oscuro, si no ves, pues vas a agarrar ahí lo que hay, pero la inteligencia lo que hace es dar luz, y la voluntad solo toma lo que le presenta la inteligencia. Como bueno. Pero la voluntad se fortalece con la gracia. De las cosas que suelen suceder a un joven que tiene problemas de algunos vicios, o cualquier persona, pero entonces uno lo primero que debe trabajar en la entrevista espiritual y en el acompañamiento es ayudarlo a que haga actos volitivos, Claro. porque la voluntad está debilitada, ¿no? Es como quien come, ¿no? Por vicio, ¿no? O Sin sea, alusiones, por padre, ejemplo, ¿no? bueno. O sea, quisiera yo que fuera algo práctico así para, por razones evidentes para todos, ¿no? O sea, ¿cuántos? Bueno, yo iba ya a empezar a hablar del porcentaje de obesidad en el estado de Veracruz, pero bueno, dejemos esas circunstancias, ¿verdad? Pero el hecho es, se tiene que renunciar a la comida, por ejemplo, ¿no? Allí. Y esto solamente se logrará por un acto voluntario, y esto se logra solamente en la medida que nuestra voluntad está ejercitada, lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Por tanto, la doctrina de la iglesia afirma que la gracia actual de una manera inmediata e intrínseca ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad. Y menciona algunos concilios que condenaron algunas posturas un tanto heréticas que negaban este influjo de la gracia en la inteligencia. Porque nos podemos ir a 2 extremos. Ujú. También siempre hay que estar listos en la teología y en la filosofía, porque uno puede volarse. Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ujú. No todo es gracia, como diría Lutero, ¿no? Siempre vamos a referirnos a Lutero, que exageró que todo gracia y uno no pone nada, uno es un sujeto ahí acostadote que no, ahí Dios le hace todo. O Pelagio, que Dios es el que está acostadote y no hace nada, y todo lo hace el hombre, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Fueron condenadas unas posturas, aquí mencionamos en sus apuntes, encontraron el concilio de Orange, Ajá. y de cómo el concilio de Trento asienta, ¿no? Y todavía el postulado tridentino no está fuera de moda, aunque el catecismo de la iglesia dice el homo capax Dei. Homo capax Dei. Sí, el hombre es capaz de Dios. Sí, es capaz de conocer a Dios. Es capaz de entender estos atributos divinos, y de hecho ya
Santo Tomás, bueno, desarrolla todas estas vías del conocimiento por lo que uno solo de manera racional, y ahí está la teodicea en la filosofía, que con la pura razón uno puede llegar a la idea de Dios. Pero aquí estamos hablando de gracias que influyen para la salvación. Y si está implicada la salvación, entonces no es el hombre solo. Claro, lo que sucede es que aquí estamos con esta circunstancia, el hombre por sí solo y a la sola luz de la razón llega a Dios, a la idea de Dios, pero lo que la revelación, ¿sí? Dios ha dicho en la revelación de sí mismo, a eso el hombre por su sola inteligencia no puede llegar. El hecho de que Dios sea Padre, el hecho de que Dios sea amor, esas son cosas que la revelación nos ha proporcionado. Y es por esto mismo por lo que necesitamos de la gracia, porque si no nos quedaríamos en un mero límite humano, lo que nosotros también decíamos, en una mera acciones buenas humanas, la filantropía y cuestiones cuestiones de este tipo, ¿no? Pero hasta allí llega, y por eso el hombre necesita de la gracia, ¿no? Para poder alcanzar la salvación. Incluso en el entendimiento y en la voluntad. De ahí son las llamadas virtudes, las gracias, actuales. Pero es que todo esto va muy cerca de la virtud, o sea, porque al final, ¿qué cosa habrá de ser la virtud? Es la repetición espontánea de actos buenos, ¿no? Pero que sin esfuerzo, dirá San Gregorio Magno, ¿no? Que ya la gracia te va. Exactamente, que ahora ya es una gracia habitual, ¿no? Habitual. Porque ya no es una gracia que estamos en combate, es una gracia nada más meramente actual. Eso es lo que la Iglesia retendría, que se deduce pues de la doctrina del concilio, que condenó esos postulados antiguos, y se deduce que la doctrina de la Iglesia radica en que el hombre, para poner actos saludables, necesita una virtud que está por encima de sus capacidades naturales y que por lo tanto es sobrenatural. Concluyo este primer inciso. La asistencia sobrenatural de Dios para realizar actos saludables se extiende a las dos potencias del alma, que son el entendimiento y la voluntad. Bien, hay un comentario aquí sobre lo mismo, y pasamos al inciso B, que sería esta prueba de lo que es la gracia actual en la Escritura y en la tradición. Padre David. Claro, sí. Bueno, yo quisiera que nada más fuera una cuestión bastante breve, para eso tengo mis papelitos. El riesgo siempre de mis papelitos es que me empapelen y después diga una cosa por otra, pero teniendo yo mis papelitos, ¿sí? Me ayudan a pensar en, primero, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, ¿sí? No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Es decir, lo que queremos aquí asentar es que en la Sagrada Escritura está garantizado que Dios ilumina nuestra inteligencia, que Dios ayuda a nuestra inteligencia para poder llegar a Él. Por eso es por lo que aquí, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, hablará nuestro querido Pablo de que si pensamos algo en perspectiva del bien y en cuestión del encuentro con Dios y de la salvación, entonces tiene que venir esto necesariamente de Dios. Estábamos hablando antes de comenzar aquí, en el capítulo 15 de San Juan, ¿no? La vid verdadera. Y en este capítulo 15 nosotros decíamos, llegábamos a la conclusión, no permanezcan en mí y todo lo que significa la vid verdadera. Pero en un instante Jesucristo en el versículo 5 habrá de decir, sin mí nada pueden, ¿no? Permanezcan en mí porque si no, no van a poder hacer nada. Y es precisamente esta cuestión que necesitamos para la gracia, ¿no? La fuerza que Cristo pudiese imprimir tanto en la inteligencia como en la voluntad. Por eso también, continuando con esta cuestión de la inteligencia, tenemos 1 de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. Esta circunstancia también es importante, porque aunque existen cuestiones externas de bondad, actos externos de bondad, quien en realidad da el crecimiento es Dios. Es decir, a la inspiración externa de la predicación, ahora tiene que haber un movimiento interno que no nada más es una cuestión afirmativa, sino que es la identificación con la verdad y la aceptación de la bondad que se me está presentando en dicha predicación, para que mi inteligencia y mi voluntad tengan la fuerza para aceptar esto. Lógicamente me tiene que venir de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Puesto que el pecado original en un instante ha afectado también
la inteligencia y la voluntad, ¿no? A esto podemos nosotros también agregar Efesios capítulo 1, versículo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 14, Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. A mí me llamaba mucho la atención Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 14, porque habla de Lidia, ¿no? Y dice allí que Dios le da la capacidad a Lidia de abrir su corazón, ¿no? El Señor le abrió el corazón a Lidia para que se adhiriese a las palabras de Pablo, ¿no? Es una gracia allí que la llevó a abrir el corazón. Exactamente. Pudo haber sido en la iluminación, en la inteligencia, pudo haber sido la fortaleza en la voluntad. En la voluntad, claro, para agarrar y decir, este hombre está predicando, uno, la verdad, dos, hacia esa verdad quiero yo tender, ¿no? Y con estas circunstancias Lidia se abre y después habrá de ser de las primeras evangelizadoras allí donde a ella le habrá de tocar, ¿no? Efesios 1:17, Hechos 16:14, Primera de Juan 2:27. Continuando con dos citas nada más, ya para terminar, Filipenses 2, capítulo 13, ¿no? Pues es Dios quien en su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Dios es el que realiza en vosotros o en nosotros el querer y el obrar, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿no? También decíamos, ¿por qué no querer a Dios y buscar a Dios es espontáneo? Si fuimos hechos a imagen y además Claro. imprimió en nuestro corazón toda la grandeza de Dios y el deseo de buscarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque de hecho el conocimiento de Dios, diría Santo Tomás, no es inmediatamente evidente. Sí. ¿Por qué? Porque no aparece así como una certeza, ¿no? Si no, no habría quien hiciese un postulado en el que se le viene a su razón que Dios no existe, ¿no? Claro. Entonces, todo el conocimiento de Dios no es inmediatamente evidente. Claro. Pero, ¿por qué no nos es evidente? En gran parte, hablábamos antes de la reunión, ¿no? La concupiscencia. Claro. El daño ocasionado, por eso es tan importante la antropología teológica, el daño ocasionado en la naturaleza humana, ¿no? Claro. Que te puede obstruir esta búsqueda espontánea. Y entonces hablabas de lo que es el querer de Dios. Claro. Porque el querer de Dios no es natural y no es meramente humano, ¿no? Sí, porque hay una gracia que te lleva al querer de Dios. Claro, porque es por lo que yo no quiero la voluntad de Dios. Hace algunos días, hablando con una persona ya muy sincera, ¿no? Y ya estando en un proceso de conversión, a mí me sorprendía cómo podía identificar su concupiscencia, ¿no? Y lo decía en relación al Evangelio del domingo. Dice, el camino que Dios me propone muchas veces yo no lo quiero. La verdad que Dios me dice que es, yo no la acepto, dice, y la vida que Él me ofrece, yo la rechazo, dice. Pero lógicamente aquí esta persona se estaba dando cuenta que esa era su concupiscencia. O sea, yo digo, es una gracia que ya pueda la concupiscencia es más evidente. Sí, exacto, que muchas veces es que eso es también una realidad que muchas veces estamos viviendo, ¿no? Como que la muerte tiene más clara, es más clara sí. que la misma vida. Exactamente, sí. Por eso puede haber tanatología. Exactamente. Que a nadie se le ha ocurrido zoología. Exactamente, ¿no? Es este el hecho, ¿no? De que se notan más estas cuestiones negativas que todo en realidad la cuestión positiva. Yo también digo que es aquí donde hay mucha gente que está en depresión, porque al final ha comenzado a ver todas estas cuestiones negativas, pero en realidad las cuestiones positivas que se necesitan ponerle atención porque es Dios el que las está impulsando, y pues al fin y al cabo, como es Dios, pues lo hace muy discretamente, ¿no? A Dios le encanta hacer las cosas en el silencio, en el secreto, y pequeñas para que puedan llegar a ser grandes verdaderamente, ¿no? Y es esto lo que la gracia precisamente hace, ¿no? Ok, Dios en el querer y en el obrar. Y Juan 6:44. Dijiste que breve y llevas ya. Perdón, sí, ya terminó, está la última. Juan 6:44. La exageración, que apenas da 20.
Juan 6:44, ya terminé. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, ¿sí? Si no es enviado por el Padre y no lo atrae. Con esto es con lo que nosotros queremos comprobar que la Escritura ha entendido en un instante que se necesita gracia, tanto en la inteligencia como en la voluntad, para poder llegar a la salvación. Es ese el objetivo de estas citas bíblicas, ¿no? Quizá nada más referir a lo de los padres de la iglesia, Uh-huh. que además de la escritura, porque el inciso era la escritura y los padres de la iglesia. Entre los padres fue principalmente San Agustín, que habló, quien en su lucha contra los pelagianos, no es en insulto, si era por Pelagio, los pelagianos que negaban la gracia interna, que es esto que veremos también en la gracia habitual, ¿no? Y puso muy de relieve la necesidad de la gracia interna, del entendimiento y la gracia interna de la voluntad. Y ahí en los apuntes citan algunos documentos de los sermones y de las obras de San Agustín. Último inciso, C, la razón interna. Ok. Ese es muy bonito. Sí, para concluir esta parte sobre la naturaleza de la gracia actual. Claro. Entonces llevamos dos cosas, lo que es en la doctrina, la escritura y los padres de la iglesia, y una última acepción para aclarar qué cosa es esa razón interna. Es la inmediata e intrínseca iluminación del entendimiento. Hay que poner las dos palabritas. Es inmediata porque no es a través de un medio, porque si no necesitaremos un sacramento, sino es una gracia inmediata e intrínseca y que va en orden a la iluminación del entendimiento y confortación de la voluntad. Iluminación y fortaleza. Iluminación al entendimiento, fortaleza a la voluntad. Pero es esta inmediata e intrínseca acción. Eso es la gracia actual. Lo que sí hay que decir es que existe entre el último fin sobrenatural y los actos, debe haber una conformación. Porque una de las cosas frágiles de un tratado por allí de moral era precisamente el que hablaba de la llamada opción fundamental. Exactamente, sí. Que después Juan Pablo promovió y escribió una encíclica de moral, la Veritatis Splendor, que aclaraba este aspecto. ¿La quiere reubicar? Sí, de que sí, uno hace una opción fundamental por Dios, pero todos los actos que tú realizas cotidianos tienen que estar en orden a esta opción, porque no puedes decir, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, lo que la salvación objetiva, ¿no? Jesús ya me salvó y yo ya acepté. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, lo manejan mucho los hermanos de otras confesiones, neo y pseudo cristianas, ¿no? Aquí está Jesús, acéptalo en tu corazón y ya eres salvo. Sí, bueno, hay una aceptación y hay una opción fundamental, pero estos actos que siguen todavía están pendientes. Claro. Porque de aquí en adelante que aceptaste a Jesús en tu corazón, tiene que haber una serie de actos que estén en coherencia, en sintonía con esa opción fundamental. Claro. Si no, no tiene sentido una opción fundamental. Si no, no hay coherencia, no es veraz lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Es producto nada más de un sentimiento, es producto de una amenaza, pero no es producto de una decisión, que es lo que aquí estarían buscando, la inteligencia y la voluntad. La inmediata e intrínseca iluminación del entendimiento y confortación de la voluntad está exigida por la dependencia interna que existe entre el último fin natural, sobrenatural, y los actos saludables o salvíficos, ¿no? Los medios tienen que pertenecer al mismo orden ontológico que el fin. No es cierto que el fin justifica los medios. Claro que no. Esto tal vez sea una cuestión que sí tenemos que explicar, ¿no? Los medios tienen que pertenecer al mismo orden ontológico, es decir, si el orden ontológico, si es al fin que va dirigido nuestros actos es Dios, y si por lo tanto la cuestión es divina, ¿no? Entonces cuando hablamos del orden ontológico, nos referimos al participio de presente del verbo ser en el griego, que se dice ontos,
hablamos de un tratado que se llama de ontología, ontología o metafísica, o la parte primera de la metafísica, la ontología. que no tiene nada que ver con la de los libritos, esos rascuachos que por allí hay, que Bueno, se denominan metafísica también. Sino Sí. que es un tratado fundamental en la filosofía que trata sobre el ser en cuanto ser. Claro. Bueno, por eso el padre está hablando del orden entitativo o el orden del ser o el orden ontológico, son expresiones análogas. Claro, ¿no? exactamente. Orden ontológico, y así el fin al cual tendemos es divino y es Dios mismo. Entonces, por lo tanto, los medios a los cuales tendamos deben de ser Deben divinos. compartir esa misma entidad. Ese mismo ser, ¿no? Sí. Es por esto por lo que se necesita de la gracia, ¿no? Porque no podríamos nosotros producir estas mismas circunstancias por nuestras propias fuerzas, puesto que lo que el hombre produce es meramente humano y necesitamos la ayuda divina para producir de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Para amar como Dios ama, ¿no? Sí, nosotros no lo podemos hacer, y ya cuántas veces nosotros no le hemos dedicado un tratado a la cuestión de la cruz y cómo ama a Jesucristo en la cruz, ¿no? Y es para allá hacia donde nosotros, el cristianismo tiende, ¿no? Amen a sus enemigos, ¿no? Recen por los que les persiguen, etcétera, ¿no? Y este amor, lógicamente, no es algo que el ser humano por sí mismo produce, y por eso es por lo que necesita una gracia que le comparta de esta ontología divina, y en ese caso podrá empezar a amar como Dios ama, ¿no? Ahora bien, como el fin es entitativamente sobrenatural, luego entonces los medios, que son actos saludables procedentes del entendimiento y la voluntad que han sido tocadas por la gracia, deben de ser también deben ser entitativos y sobrenaturales. Exactamente. Es allí donde teníamos que llegar. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí, escuchamos sus preguntas. Esperamos que, ¿cómo se llama? Todo esto, pues también de alguna manera haya cambiado la forma de pensar, ¿no? Porque luego tenemos confusiones, existen luego muchas confusiones, ¿no? Y una de las tentaciones que en este momento se tienen es dejar a la religión como un acto meramente humano, nada más así, es un paliativo. Un paliativo, es una filantropía, ¿no? Incluso entre nosotros la mismos. caridad puede convertirse en una filantropía. Exactamente, ¿no? A mí me dejó impactado, ¿no? Por ejemplo, una señora que me dijo, es que a mí las madres, no digo de dónde y quiénes, ¿no? Es que a mí me dijeron que no hace falta que yo vaya a la iglesia, nada más con que haga obras buenas, con eso ya basta, ¿no? Otra vez, reducimos la religión a filantropía, ¿no? O una bondad meramente humana, motivación, incluso esto de hacer nada más obras buenas es un construirme a mí como una persona buena o justificarme a mí como alguien bueno, y esas circunstancias lógicamente no es de Dios. Me estoy logrando la salvación a mí, entonces ¿qué cosa es lo que Jesucristo ha hecho por mí que yo no puedo hacer, ¿no? Sí, si este acto no está ordenado hacia mi salvación, no ha sido un acto que sea fruto de la gracia. Claro. Si fue un acto para que digan que soy bueno, pues ya va. Sí, ahí pasaron en las redes a alguien que ayudaba a un anciano comprándole todo. Pero bueno, lo grabó y lo iban siguiendo y se subía a su camioneta y bueno, se ve que había alguna cuestión por ahí política quizá. Claro. O cuando salen entregándole a los niños del Teletón allí un cheque grandote, pero pues son los mismos que los enferman a veces, ¿no? Claro. Es decir, cuando yo entrego algo y tengo que publicarme, ¿no? Y promoverlo, entonces no estoy buscando la salvación. Y es claro que ese acto no fue tocado ni iluminada la inteligencia por la gracia, ni fue la voluntad fortalecida para que el acto sea totalmente gracioso. Claro. Y si es totalmente gracioso, se convierte en caridad porque viene de Dios y está ordenado hacia Dios. Claro. Hay una coincidencia entre el fin y los medios. Y por eso es una acción graciosa. Es un acto bueno, sí, pero está pervertido por un objetivo que tengo, ¿no? A ver, vamos a ver. Están las preguntas. Las preguntas, exacto. Ay.
Perdón, es que no es que sea muy así. ¿Cómo consigo la gracia para amar como Dios ama? En el entendido que Dios nos ama incondicionalmente y la persona humana no puede amar igual. Me parece que ya más o menos lo habíamos contestado, ¿no? O sea, ciertamente el hombre hacia allá debe aspirar, ¿no? Es la tendencia que tiene. Y para esto se necesita la gracia de Dios, no nada más un mandato. Lógicamente, viene también del hecho de habituarse, ¿no?, a ser amado por Dios, ¿no? En la medida que nosotros en la Eucaristía, por ejemplo, nos descubrimos amados por Dios a tal grado de que Jesucristo allí está dando su vida por nosotros. En la medida que en el sacramento de la confesión nosotros acudimos y allí nos damos cuenta cómo Jesucristo da su vida por el perdón de los pecados, lógicamente estas circunstancias van imprimiendo en nosotros dichos signos y nos van capacitando para poder amar de la misma manera, ¿no? Es decir, es la misma vida eclesial, la misma vida en la iglesia, en la comunidad, que te has peleado con alguien y después se perdonan, se reconcilian. Este hecho ayuda, capacita también para que en otro momento tú puedas amar. Ya no se van a pelear, llegará el momento en que al menos se cansarán de pelearse, ¿no? No será gracia, será Y no será gracia, exactamente, claro, será nada más cansancio. Pero llegará el momento en el que sí, habrá Dios de ayudarles y entonces sí se empezarán a amar, perdonarse verdaderamente los defectos, pero eso es producto de la vida comunitaria, de la relación con los sacramentos, ¿no? De la vida espiritual. Y otra vez me puede enviar las preguntas o que no las... Ay, así. A ver, dice aquí. Entendiendo que el fin es divino, ¿y cuáles serían los medios divinos que podríamos utilizar para llegar a ese fin? Si estamos hablando de la gracia actual, y para no salirnos todavía, porque si no vamos a entrar en el discurso de los sacramentos. Todo el tratado siguiente, ¿no? En el orden de la gracia, estamos hablando de la iluminación de la inteligencia. Hay una, y no es un concurso de Dios, ni son actos meramente que escuchamos, porque no nos referimos a la gracia actual externa que puede recibirse, sino a la interna y la ontológica. Aquellos medios que sirvan para la salvación y que pasan por la inteligencia o por la voluntad. Un influjo en la... El Padre ponía algún ejemplo, bueno, entre esta opción que tengo y esta de la vida, ¿cuál tengo que hacer?, ¿no? Entonces viene la iluminación en la inteligencia y es una gracia poder tener una inteligencia iluminada. Claro. Dios, o sea, por eso era por lo que decíamos que era inmediata, ¿no? O sea, era un influjo inmediato, ¿no? Es decir, no hay ningún otro medio, sino que nos llega de parte de Dios, no la emoción, sino la certeza, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a los mandamientos, de que es por este otro lugar por donde yo tengo que ir. ¿Alguna otra pregunta? Aquí nada más eran las únicas dos que yo tenía. Y son de alumnas de la Escuela de Teología, así que... No, menos mal, porque no se habían dado a conocer. Si no hay preguntas... Si ya no hay preguntas, pues nos retiramos. La producción nos decía ya. Nos vayan a regañar. Producción, ¿vamos bien o nos echamos muy bien atrás? Mañana nos iremos con la gracia antecedente y subsiguiente, ¿sí? Hablaremos de la gracia antecedente y subsiguiente. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Recuerden que tienen que enviar sus comentarios. Recuerden que hay que participar y no solo decir sí estuve, que hay que haber dedicado toda la sesión a la clase y que hay que participar entregando los comentarios, enviándolos al grupo del WhatsApp a tiempo y forma, sus conclusiones sobre cada sesión. Entonces llevamos ya 5. Sí, claro. Y de cada una tuvo que haber un resumen, un comentario sobre el aprovechamiento de estas sesiones. Recuerden que son necesarias
a quienes se inscribieron para poder superar el curso y recibir su notificación de que efectivamente lo superaron y no solamente estuvieron. ¿Hay otra pregunta? A ver. Hasta en la resurrección unos llegaron primero y otros después. Claro que sí. Mientras tanto, mandamos un saludo a todos los maestros, ¿no? Hoy, por ser el Día del Maestro, a las maestras y los maestros que nos Me están sonaste viendo. así como el que se pone en el pastel, ¿eh? No, no lo estoy diciendo por mí. Pero ahorita llegan cantidad. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por los maestros. Sé que nos están viendo. Tengo al menos presente como a 3, 4 maestros que nos están viendo. Entonces quisiera enviarles a todos un saludo y agradecerles por su contribución. ¿Te refieres a los maestros del seminario también? Claro, porque el padre es el encargado de acompañar a los seminaristas en la dimensión académica. Y bueno, tiene este trato con los sacerdotes, maestros, algunos licenciados, que asisten regularmente y que ahorita están haciendo todo el esfuerzo por continuar con las clases, sí. Yo no la tengo. ¿El padre? Sí, dice, yo entiendo que con la sola fuerza del hombre nada podemos. Es necesaria la gracia de Dios. El mismo espíritu del hombre clama a Dios su necesidad de Él, por Él y para Él. Sí, sería más un comentario, una contribución. Es un comentario. Que una pregunta. Que hay que aclarar porque no es cierto que nada puede. Claro. Nada en el orden de la salvación por sí mismo. Aunque hay una parte que tampoco diríamos, nada haría Dios también sin la cooperación del hombre. Pero, porque Dios no podría salvarlos si te resistes. Claro, si no queremos, no. Entonces, hay que entender siempre la síntesis maravillosa entre lo que es la acción de Dios y los actos del hombre, los actos humanos. Si yo cambié por amor a Dios y me siento acompañada por Él, ¿eso es gracia actual? Su sentimiento no. Su sentimiento es meramente humano. Hay que aprender a distinguir entre lo que sentimos y lo que es acción de Dios. Entonces, no todo lo que sientas, si yo me siento, entonces no con que se sienta, ya es Dios el que está actuando sobre ese sentimiento. Dijimos que Dios, sobre todo hoy, actúa en la inteligencia y en la voluntad, no en su sentimiento. Preguntan todavía por el horario. Si mañana y el domingo estaremos transmitiendo. No, claro, habíamos dicho que solo es de lunes a viernes. Perdón por no recordarles. De aquí nos veremos hasta el lunes, profesora, como decimos, ¿no? El lunes a las 8 estaremos en el horario, otra vez en vivo con la clase que dije. Sábado y domingo lo reservamos para sus tareas, los que están atrasaditos, para que puedan revisar otra vez la lección. Tienen sus apuntes, tienen una gráfica. Hay todo un equipo que está trabajando, hay quien pasa el Word para poder tener el texto, y hay quien hace los mapas conceptuales, que es todo un trabajazo y está ahí, se envían por el WhatsApp. Entonces hay todo un equipo, el de transmisión, el del equipo de logística, el de utilería también, ¿no? Entonces hay todo un equipo que se trabaja y que se debe aprovechar todo este trabajo. Entonces están los textos y están los mapas conceptuales y está la sesión en vivo de la clase por los maestros. Así es que son unas herramientas. Yo creo que debe haber buen aprovechamiento, deben hacer su trabajo, porque como la gracia, ¿de qué serviría todo esto que damos? Sí. Si ustedes no ponen su parte. Claro. Entonces, si ponen el audio mientras están cocinando, pues no, que se esperen para la cena, que ustedes terminen bien la clase. Que lo ponen mientras están ahí sin hacer, no es una sesión para cuando no tienen que hacer. Hay que dedicar el tiempo, como aquí nosotros, de tomar ahí el tiempo de su libro, su cuaderno, sus notas, y tener las herramientas, tener 3 herramientas básicas, junto con la cuarta, que es la cuestión de acompañamiento, de tutoría, ¿no? Que la están llevando también a través del WhatsApp. Se me olvidaba esa herramienta. Son varias herramientas que tenemos para poder completar bien nuestro estudio. ¿Cómo ves, padre?
Magnífico. Sí, Tendríamos así que tiene ser. exigir porque estamos dando bastante. Claro, así tiene que ser. Nosotros ahí la pasamos preparando, no es que venimos como a improvisar, no estamos, aunque parece que el padre a veces como que no le atina, se pierde, como que hay que ayudarlo, pero Saludos otra vez a Latina del Evangelio, ¿sí? Y también saludos a Ángel, ¿sí? Al diácono que nos está sintonizando, manda a saludar. bueno, muchos saludos, profe, también felicidades por el Felicidades, claro, pues sí. Es por eso, nos está manipulando para que le mandemos nosotros un saludo. ¿Sí? Prácticamente nos llevó al límite. Al límite, exactamente. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Gracias.